Bien. Es el kanji del número 1 y es muy curioso porque lo encontramos escrito de la siguiente forma. Una línea que inicia de izquierda a derecha. Ichi. Y ya está. Y si no hay kanji más fácil que este, realmente no sé cuál es. Ichi. ¿Me quedé? Intenten, si están con mis plantillas, ahí hay muchos cuadrados, ¿no? Entonces ya, no sé, hagan la primera fila, ¿no? O a donde lleguen de la primera fila y ya luego el resto lo dejan para practicar este fin de semana. Ay, vamos a ver ahora el kanji del número 2, ni. Dos trazos. El primero más pequeño de izquierda a derecha. El segundo es igual de izquierda a derecha, más abajo, dejando una cierta distancia del primero. Y luego de izquierda a derecha también. Ok. Avísenme. Sensei, Ujú. ese se parece, o bueno, es el mismo en ni en katakana, ¿no? El ni del katakana. Sí, es parecido. No, porque el ni de katakana sería... espera. Esto me recuerda a los números mayas. Tomate, ¿no? Que estoy buscando. Ajá, ok. ¿Ya está? Ay, Ok. A ver, ahora les explico una cosa, pero déjenme ver esta parte. Vamos a llegar hasta el número 3, ¿ok? Y ya luego les explico algo. El número 3 es, una vez más, tres líneas. La primera es siempre de izquierda a derecha, ichi. La segunda de izquierda a derecha, más pequeña que la primera, ni. La tercera, más larga, san. ¿Ok? Hai. Ujú. Ok. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, ahora que vamos a ver el número 4, les tengo que explicar una cosa. Los kanji, ¿no? Ya que saben, muchos de ustedes saben que son tomados en préstamo del idioma chino. ¿Mm? Cuando llegaron a Japón, ¿no? Cuando se comenzó a utilizar el kanji en Japón, lo utilizaban únicamente las personas que tenían acceso a la educación. ¿Y quiénes serán esas personas que tuvieron acceso a la educación en la antigüedad, según ustedes? Pues los que venían como de familias, así como importantes, como de, no sé cómo se llamaban en Japón, pero a lo mejor pueden ser dinastías o los de Mm. dinero. Sí, pero bueno, fuese que esa sea la única descripción. Eran los de dinero y los hombres, nada más. ¿No? Porque obviamente las mujeres no podían estudiar. ¿Para qué? ¿No? Jiji. Ahora, ¿qué sucede con esta situación? Eh, Como eran ellos los únicos que tenían acceso a esta educación, pues la educación, ¿no? Se basaba en la lectura de los clásicos chinos, ¿no? Lecturas religiosas también, o sea, en el sentido de orígenes, mitología, cosas de ese tipo.
¿no? Y ellos ya, bueno, en Japón siempre hubo, o sea, nunca hablaron chino de por sí, ¿no? Eso es algo que tienen que darse cuenta. En Japón sí tuvieron un idioma, ¿no? Una especie de pre-japonés en el cual claramente no utilizaban palabras chinas, capaz de una modificación de palabras algunas veces sí. ¿Qué sucedía? Que tenían el habla, tenían el idioma oral, pero no lo tenían por escrito. Entonces, ¿qué sucedió? ¿No? En cierto momento de la historia, ¿no? Déjeme recordar bien a eso de... ¿cuándo fue? A eso de 300 o 200, sí, sí, algo así, más o menos así, 400 o 500 después de C, ¿no? Empezaron a intentar plasmar su idioma utilizando los ideogramas chinos, ¿no? Los kanji chinos. Pero ¿qué pasó? Que no seguían el significado de estos kanji. Los utilizaban únicamente por su sonido fonético. O sea, si este kanji, por ejemplo, este de aquí, ¿no? Hago un ejemplo. Este kanji se lee, no tengo idea cómo se lee en chino, pero me voy a inventar, ¿no? Se lee, por ejemplo, yu en chino, ¿ok? Y en japonés hay una palabra que es yu, por ejemplo, el número 10, ¿no? Ahora, lo que hacían era claramente utilizar este kanji, que en realidad significa dentro, ¿sí? Tiene ese significado, dentro. Pero no lo utilizaban por su valor ideográfico, sino por su valor fonético. O sea, porque ese en chino se leía yu, y a mí me sirve un carácter para que se lea yu, porque yo quiero decir el número 10. Entonces lo utilizaban con eso. No sé si me voy dejando entender. Sí. ¿Sí? Ahora, cuando con el pasar del tiempo, muchos kanji, es por eso que hoy en día tanto japoneses como chinos entienden, intuyen lo que está escrito, pero no lo pueden leer ni uno ni otro, a no ser que se estudien sus propios idiomas, ¿no? Porque claramente tienen mucha similitud de escritura por los kanji, pero japonés tiene además los syllabarios, pero en cuestión de significados, pues es básicamente, ahora ya se lo utilizan con cuestión de significado, igual algunos, pero la lectura es distinta. Y ahora, todo esto para decirles qué cosa. Que hay kanjis que se modificaron a lo largo de la historia su lectura. ¿Sí? Y hay dos lecturas hoy en día que podemos encontrar en la gran mayoría de kanjis que existen. Es una lectura que se le llama on y otra lectura que se le llama kun. La lectura on es la lectura que permaneció a lo largo de la historia, la lectura original del kanji, no la lectura china del kanji. Mientras que la lectura kun es la lectura que los japoneses le dieron a ese kanji. ¿Ok? Entonces, cada kanji es muy probable que tenga estas dos lecturas, lectura on, lectura kun. ¿Ok? Ese es el primer gran detalle que hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando estudiamos kanji. Que tiene dos lecturas. Hay algunos kanji que yo les voy a estar dando acá, todas las lecturas en este espacio, les voy a decir, mira, en estas son todas las que van a encontrar con este kanji, ¿vale? Así que, ya que empezamos a ver el primero que tiene más de estas lecturas, es el kanji del número 4, que vamos a escribir de la siguiente forma. ¿Ok? Yon, número 4. Moichida. ¿Puede ¿Sí? repetirlo, por favor? Sí, claro. Perdón. Sé que le pasó a la línea, se volvió más pequeña. Ichi, ni, san, yon, go. 5 trazos, número 4. Y aquí sucede algo muy curioso, justamente lo que les estaba diciendo, ¿no? Tenemos más de una lectura. ¿Cuáles son? Ustedes ya lo saben, aunque no lo crean.
She y yo. John. Más, hay más. Tenemos, a ver, la lectura kun va a ser yo, yon. La lectura she, la lectura on, perdón, será she. ¿Y hay alguna más que recuerden? No, profe. O la otra sería yotsu y yo con pequeño tsu, ¿no? Cuando decimos yokka, ¿ok? Cuando veamos los días de la semana. ¿Recuerdan? ¿Los podría escribir en la lateral, sensei? Sí, ahora mismo, ya voy. Quedaría entonces, lectura on es yo, yotsu, yo o pequeño tsu. Luego tenemos yon. Lectura con she. Avísenme. A ver, perfecto. Ahora, hay un pequeño detalle que tienen que saber, ¿no? Cuando escribimos kanji, nunca hay que escribirlos a la perfección en cuestión de cómo lo vemos en digital. Ese es un gran error, ¿no? Porque ningún japonés va a escribir así. Esa es la versión digital de los kanji, así que es casi imposible intentar escribirlos tan así, tan rígidos, ¿no? Tan lineal, ¿no? Tan así. No son así. No son así. O sea, si ven a un kanjis escritos por japoneses, es muy parecido que parezcan más unos garabatos que kanjis de por sí. Pero es que esa es la forma, digamos, normal de escribirlos. Obviamente nosotros estamos aprendiendo, así que intento escribirlos de la forma mitad-mitad. O sea, no tan como la computadora, porque ahí sí nos estamos, o sea, como si estuviéramos aprendiendo a escribir tipo robots, pero sí, ¿no? Vean que yo no sigo, no es que si acá está cuadrado, yo lo tengo que hacer cuadrado. Es más, en kanji no se contempla el cuadrado, ¿no? Este cuadradito de aquí donde está, luego adentro de estas dos líneas, nunca es cuadrado, o sea, es más así como una especie como de trapecio, o de hecho, hay personas hasta que lo escriben así, no sé. O sea, yo he visto japoneses escribirlo de una forma muy rápida y muy extraña este número. Entonces, eso es lo que les digo. No intenten imitar el digital. No imiten mucho el digital. Intenten hacerlo más como lo ven aquí en pantalla, ¿no? Que sería la forma un poco más correcta de escribirlo a mano. ¿No? En digital obviamente va a salir todo perfectito, todo lineal, todo así, pero a mano es otra cosa. ¿Ok? Hi. Ay. Ahora regresamos acá donde estaba. Aquí. Okay. Bien, vamos a ver el siguiente número. Este es el número 5 y lo escribimos de la siguiente forma. Primer trazo, izquierda, derecha, ichi. Segundo trazo, partimos desde poco antes de la mitad del primero, debajo, y lo extendemos hacia abajo, inclinándonos un poco hacia la izquierda. Algo así. Ni. Tercer trazo, desde aquí, más o menos poco dentro, poco de la mitad del segundo, línea recta, y luego bajamos a la altura del segundo trazo. Y el cuarto trazo será el final que cubre todo. ¿Ok? Muy chido. Ichi, ni, san, perdón, ¿no? San, yon, go. Este es el kanji, se lee go.
Vamos a ver las lecturas. Va a haber varias lecturas, así que vamos a ir viendo. Ahora, ¿cuál es la primera que recordamos? La que acabo de decir. Go. 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 Go, exacto. Go, después. Itsu. Ujú. It's. Y falta uno más. Que no creo que lo sepan, así que se lo digo yo. Itsutsu. Itsutsu. ¿Sí? A ver, la lectura kun son itsu, itsutsu. La lectura on es go. Así que cada vez que decimos el número, estamos diciendo la lectura japonesa. ¿Ok? Sensei, ¿Sí? una duda. Y por ejemplo, o sea, Go sé que es 5, pero Itsu no recuerdo, o sea, también me estoy confundiendo. Itsu Itsu. también es 5, ¿no? Ajá. Pero recuerda, por ejemplo, cuando vimos los días de la semana, ¿no? El quinto día del mes es Ok. Itsuka, ¿no? Hi. Entonces ahí cambia la lectura. Itsu, Itsu. Itsutsu. Itsutsu. Itsutsu va a ser cuando, déjame recordar, porque yo lo utilizo muy poco. Itsutsu también es 5, pero lo vamos a utilizar más cuando está como contador, ¿no? Por ejemplo, déjame pensar en un ejemplo más claro. Por ejemplo, en cuestión pandémica, no, perdón que lo traiga el tema, en cuestión pandémica, no se hablaba en Japón de 5 pequeños pasos, 5 pequeñas cosas para tener en mente cuando, por ejemplo, vamos a salir o vamos a ir a un lugar lleno de gente en plena pandemia. ¿No? Entonces, en ese título, ¿no? Y se utilizaba esta expresión, si no recuerdo mal, Itsutsu no ko. Itsutsu no ko, ¿no? 5 pequeñas, ¿no? 5 pequeñitas, algo así. No se sobreentendía luego 5 pequeñas cosas, consejos, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando lo vamos a utilizar como una especie como de contador para cosas o para contador para algo abstracto, la lectura del número 5 es Itsutsu, Arigato. ¿ok? Pero no te preocupes que se encuentra muy, muy poco esto. ¿Ok? Bien, vamos a ver entonces el número siguiente, Roku. ¿Qué cosa era Roku? 6. Tenemos aquí algunos trazos. El primero es en el centro de mi cuadradito imaginario, de arriba hacia abajo, pequeño nomás. El segundo trazo es esta línea recta que queda al ras junto con el primer trazo. Y luego tenemos Roku. Mochido. Ichi. Ni. San. Yon. ¿Ok? Ay, Hai. Vamos a ver las lecturas. Yo creo que ya varias se las recuerdan, ¿no? Ustedes ya recuerdan las lecturas. De algunas, si no me equivoco. Tenemos la primera que acabamos de verla juntos, ¿no? Roku. ¿Qué otra más tenemos de este kanji? A ver, las lecturas kun se las voy a dar yo. La primera es mu. ¿Mm? Luego tenemos muy. Las lecturas on será roku. Y en algunos casos riku. Pero esa es muy específica.
Faltan algunas lecturas, pero por ahora vamos a quedar aquí con estas. ¿Ok? Profe, Diga. ¿y como más o menos cómo se sabe cuándo ocupar la lectura on y la lectura kun? Por la palabra, ¿no? Por la palabra, porque obviamente cuando la vas a ver y la buscas, ¿no? Por ejemplo, si la encuentras en kanji, ¿no? El número 6 en kanji, y luego que conforma otra, conjunto con otro kanji, buscas eso y ahí te dirá, ¿no? Aquí se lee, no sé, esta palabra se lee, por ejemplo, si la encontramos, a ver, te hago este ejemplo para entenderlo mejor. Yo te escribo esto, ¿cómo lo lees? Sabiendo de que es el sexto día del mes. Mm, Entonces habría más o menos que saber el contexto de la palabra. También, claro. No, porque, o sea, justamente hemos visto las variaciones al inicio, ¿no? Que cuando se habla de los días de la semana, del 1 al 10, tiene variación los kanji de los números, ¿no? Tienen diferentes lecturas, ¿no? Entonces, en este caso sería muy ka. Aquí ya no sería roko, sino muy, porque se acompaña con el otro kanji, que se lee ka en este caso, ¿no? Y ambos juntos significarían sexto día del mes. Mm, Ay, ¿Ok? arigato. Ujú. ¿Alguna otra duda, chicos? Por el momento no, Mm, profe. yo tengo una pregunta. Sí, sí. Cuando un kanji tiene doble consonante antes, se pone un tsu antes del kanji, así como haciendo referencia a que tiene esa pronunciación, o ya es como bien sabido que así se dice. Si me das un ejemplo Así de como kanji con que el tenga hiragana. doble pronuncia, porque no estaba intentando acordarme mientras me decías, pero no me venía ninguno. Ah, no, no hay kanjis que tenga doble consonante. Sinceramente no creo que se contemple la doble consonante al inicio de un kanji, sobre todo. ¿No? O sea, en todo caso estaría dentro o sea, si es una palabra con tres kanji, por ejemplo, capaz si está dentro de la misma palabra, la doble consonante. Pero cuando estamos hablando de kanji, recuerda que no hacemos uso de ninguna otra. O sea, si son palabras, por ejemplo, como yubin kyoku. A ver, déjame que lo escribo acá en pantalla. Perdón. Si son palabras como yubin kyoku, que las escribimos así. Yubin kyoku. Como puedes observar, ¿no? Yo digo yu bin kyoku, pero en la forma escrita tengo tres kanji. Pero este es yu, pues este es bin y este es kyoku. Entonces, todo lo que en hiragana bien vemos para escribir esto no existe en kanji claramente, ¿no? O sea, porque ya el sonido de la lectura de cada carácter es ya contiene estas sílabas, esta lectura. Entonces es lo mismo si encontramos una doble consonante de alguna forma, ¿no? Entonces allí, por ejemplo, ya encontré la palabra que la tiene, kitte. Kitte, la que vemos aquí, kitte, esto quiere decir estampilla, sello postal. Pero vemos que en hiragana tenemos ki, pequeño, tsu y te, kitte. En kanji, ki, te. Aquí tiene el pequeño tsu, si lo queremos decir, ¿no? Imaginariamente, porque esa es la lectura de ambos. No sé si me dejo entender con esto. Y el kanji Ay, de ese kanji de T ya lleva doble E. Digo, No, doble T, perdón. no, es que no sería este el que lleva, ¿no? Si seguimos la regla de hiragana, no va a ser nunca la sílaba siguiente la que lleva el doble. Es la representación en hiragana con el pequeño tsu. O Ok, sea, va. o sea, que el primer kanji tendría esto del hiragana, mientras que el segundo tendría solamente T. No sé si me queda más claro así. Sí. ¿Ok? Sería así. ¿Vale? Ay, Ujú. arigato. Pero a ver, que cuando hablamos de kanji, a no ser que sean verbos o adjetivos, allí sí, por ejemplo, taberu, ¿no? Taberu es así en kanji. O sea, el único kanji es ta, el resto es hiragana. Entonces allí cuando lo conjugamos, ¿no? Tenemos tabe más, ¿no? También y cambia el kanji y siempre queda. Eso es otro caso. Pero hay palabras, ¿no? Que se escriben incompletas en kanji. De hecho, la misma palabra kanji es esta en kanji, ¿no? Entonces, cuando son así y tienen sonidos dobles
o sílabas contraídas y todo queda dentro de la palabra en sí, ¿no? Porque ya el kanji, que contiene, por ejemplo, el sonido doble o el sonido o la sílaba contraída, ya contiene esa lectura. Entonces ya uno lo ve, si ya sabes el kanji, ya sabes cómo se lee. Obviamente, si quieres escribirlo en hiragana, pues vas a tener que utilizar todas las reglas que hemos visto, ¿no? De la sílaba contraída, el pequeño tsu y todas esas cosas. ¿De acuerdo? Hi. Ok, chicos. Ahora, de mi parte es todo por hoy. Vamos a intentar terminar el resto del día lunes, ¿sí? Así que tengan un buen fin de semana, practiquen estos kanji hasta aprender las lecturas y aprenderlos. Y ya, por ejemplo, sin ver la plantilla o sin ver cómo se escribe, ya poderlos escribir, ¿no? Esa sería la meta, ¿no? de estudiar kanji, ¿no? Poderlos escribir y leer sin necesidad de ver el libro, ver cómo, desde dónde inicio y todo. Gran consejo, sí o sí, por favor, sigan el orden de los trazos. Es lo más importante. No vayan a escribir porque a mí me sale mejor poniendo este palito primero, entonces ya, perfecto. No, yo me doy cuenta y yo les pongo una grandísima X cuando me envíen luego las fotos, porque no está bien. Porque si no lo aprenden en el orden correcto, luego van a tener muchísimos problemas con kanjis muchos más complicados. Y japoneses y tanto personas que trabajamos en el ámbito de la sinología, nos damos mucha cuenta de eso, ¿no? Entonces, y también sería incorrecto, no les ayudaría a poder aprender bien la parte de la escritura de kanji. ¿Vale? Sí. Ok. Gracias, nos vemos la siguiente semana. Mataraishu. Mataraishu. Arigato, Mataraishu. Mataraishu. Mataraishu.